Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde. Buenas tardes a aquellos que están sintonizando por medio de unasolafe.org. Una de las cosas que analicé es de que me cambiaron el tema, voy a tener que improvisar, ya que el tema, hermanos, que tengo puesto para esta tarde es: mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo. Una de las cosas que me gustaría que analicemos en esta tarde es poner algo en mente que totalmente puede estar usted familiarizado si es padre, o algunos de ustedes pueden estar familiarizados si alguna vez han trabajado con niños. Una de las cosas que quisiera poner en mente es esto. No sé si alguna vez usted ha llevado a sus niños o a algunos niños y va usted caminando por el medio de una multitud. ¿Qué pasa cuando los niños no van en orden? Podemos ver que es un caos, ¿verdad? Podemos ver que por medio de esa multitud hay muchas cosas que abstraen a los niños, obstáculos. Podemos ver que usted puede ir caminando con estos niños y alguien por acá se lo lleva para otro lado o le llama la atención alguna otra cosa y se perdieron aquellos niños, aquella cosa que usted llevaba en mente. Pero si usted pone a una persona preparada en cuanto a cómo dirigir a sus hijos, usted va a notar que lleva usted a sus niños poniendo una atención directa. Que aunque haya esta multitud de personas, usted va dirigiendo a estos niños y estos niños van todos en la unidad. No los va a distraer nada. No va a haber nada de obstáculo. No va a haber nada que los va a distraer alrededor, porque llevan solamente una mirada y eso es usted que los va dirigiendo. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, en cuanto a este tema, mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo, podemos ver exactamente lo que el apóstol Pablo está explicando ahí a la primera carta a los Corintios. Podemos ver que en esta carta el apóstol Pablo se vio obligado a escribirla por tantos problemas que había en esta congregación. Sin embargo, podemos ver que uno de los problemas era exactamente la unidad. Siendo que en el capítulo 1, vemos del versículo 11, cómo estos hermanos se estaban dividiendo. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Sin embargo, en el versículo más adelante dice: ¿acaso está Cristo dividido? Pero quisiera que pusieran ustedes la mente en este versículo, que es el versículo 10. El versículo 10 claramente el apóstol Pablo menciona algo en el cual nos va a ayudar a nosotros a entender cómo nosotros vamos a promover la unidad en Cristo. Y esto es hablando en cuanto a la familia. El versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, es una rogativa a los hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén en unidad, dice Pablo. En unidad. ¿Y cómo vamos a estar en unidad, Pablo? Bueno, claramente Pablo da dos cosas en las cuales nos vamos a enfatizar en este sermón, en esta tarde. Estando, hermanos, en una misma mente y estando en un mismo parecer. Una de las cosas que necesitamos entender, hermanos y amigos, que ya es tiempo de restaurar las familias. Se ha desviado tanto el hogar que es tiempo de restaurarlo. Pero para restaurarlo, hermano y amigo, necesitamos entender los ingredientes que deben de unir a la familia en una misma mente y un mismo parecer. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos va a unir en una misma mente y una misma parecer? Bueno, primeramente, hermanos, en la familia, tanto como el padre, como la esposa, como los hijos, tienen que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios. La familia, hermanos, tiene que creer en la existencia de Dios. Tiene que creer claramente en lo que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto tiene que venir a la mente de la familia. Tiene que haber aquella cosa que nos va a mover a nosotros a seguir adelante. Cuando en una familia, hermanos, no hay este orden
en cuanto al padre, la esposa y los hijos creer en Dios, empieza la destrucción del hogar. Tenemos que tomar el consejo, hermanos. Si van conmigo, tienen sus Biblias, por favor, ábranlas ahí en Deuteronomio, capítulo 6, hermanos. Vamos a ver un gran mandamiento que está dando aquí el escritor. Deuteronomio, capítulo 6, vamos a estar leyendo nosotros del versículo 1 al versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra, y a la cual pasáis vosotros para tomarla. Le está diciendo al pueblo. Gran consejo le va a dar al pueblo, que es necesario que la iglesia de Cristo, hermanos, regrese a este pensamiento. Dice claramente el versículo 2, para que temas a Jehová, ¿quién? A Jehová tu Dios. Guardando, ¿qué cosa? ¿Qué vamos a guardar? Bueno, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, dice. Tú, ¿y quién más? Primeramente, fíjese, hermano varón. Tú, dice. Tú. Primeramente, tú los vas a guardar, estos mandamientos. Y luego sigue diciendo, ¿quién más? Tu hijo. Tu hijo. Y no solamente queda allí, hermanos. No solamente queda hasta el hijo, sino que claramente sigue diciendo, ¿y el hijo de quién? De tu hijo. Y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. Y aquí es donde empieza diciendo también, hermanos, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos, ¿por qué? Por obra. No solamente decir, hermanos, ya basta de decir que vamos a estar unidos, sino hay que hacer. Hay que poner por obra lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Ponerlos por obra. Ponerlos por obra, ¿para qué? Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice. Jehová uno es. Y luego aquí viene el mandamiento que claramente nuestro Señor Jesucristo repite en Mateo capítulo 20, versículo 37. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? Y nuevamente dice el escritor, ¿a quién? A tus hijos, dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es el inicio de la restauración, hermanos, para poder decir yo y mi casa promoveremos la unidad en Cristo. Tenemos que estar en una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios. Nosotros creemos en Dios, nuestra esposa cree en Dios, nuestros hijos creen en Dios. Si no, es tiempo de restaurar. Porque esto solamente, hermanos, nos va a ayudar a analizar y entender completamente acerca del Creador, y nos va a ayudar a analizar y a entender exactamente el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo allá en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y claramente le dice, mira Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, pero tienes que saber para qué. Para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. ¿Para qué? Para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Una instrucción, hermanos, para usted y para todo aquel que está en su hogar. Una instrucción. Pero nosotros, hermanos y amigos, tenemos que amar a Dios. Si no amamos a Dios, no vamos a comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que enseñar estas cosas.
Porque el versículo 17 dice que lo que quiere Dios es que el hombre sea perfecto. Que el hombre llegue ¿a qué? A una madurez espiritual. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Hermano y amigo, mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo cuando nosotros creemos en el Supremo, cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros amamos a Dios con todo lo que tenemos nosotros dentro. Pero no solamente ahí, hermanos, sino que hay que entender, hermanos, que la palabra de Dios no es de hombres. Esta es otra cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero también podemos ver lo que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, claramente dice que la palabra de Dios es de inspiración, es de aquel soplo, aquel aliento de Dios. No viene de hombre, sino que es una instrucción de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, obedezcamos y sirvamos y adoremos a Dios unidos. La unidad, hermanos, es muy importante. Muy importante. Y claramente podemos ver que la palabra de Dios nos está hablando que hay que nosotros tener una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuántas familias están destruidas hoy en día, hermanos? ¿Por qué? Porque el varón no ha tomado su puesto como líder espiritual. Ya es tiempo de tomarlo, hermanos. No ha tomado su puesto como líder espiritual. ¿Y qué es lo que no está haciendo? Bueno, claramente lo que aquí se está diciendo de Deuteronomio capítulo 6. Todo empieza con ¿quién? Contigo. Contigo. Y si tú, hermano, no estás tomando tu puesto de líder espiritual, ¿cómo pues vas a instruir a tu hijo? ¿Cómo pues vas a instruir al hijo de tu hijo? Ellos, hermanos, van a perder el respeto. ¿Por qué? Porque ellos miran que tú no tienes respeto a Dios. No le tienes respeto, no le guardas ningún temor, no le tienes amor. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos decir claramente, mi casa y yo promoveremos la unidad, tenemos que tener una misma mente, tener un mismo parecer en cuanto a Dios. Pero también, hermanos, tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo. Este es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque este factor es el que dio su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Si usted se fija, hermanos, claramente podemos ver que Dios nos amó tanto a nosotros que dio a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16 claramente nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo que indica creer, hermanos, es obedecer, hacer. Esto es cumplir con lo que está escrito. Y es un factor muy importante, hermanos, para promover la unidad. Y esto es porque estamos diciendo, mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo. Bueno, ¿cuál es el ingrediente que tiene que estar en nuestro hogar? Cristo, hermanos. Cristo. Y es muy importante que nosotros entendamos como familia y tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios, que es el Evangelio. Tenemos que entender que el Evangelio, hermanos, es el método de salvación, puesto que el apóstol Pablo, escribiendo a Corinto, ¿verdad? La primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, nos habla claramente de ¿qué? De la muerte, sepultura, resurrección y aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que estar en la mente ¿de quién? Primeramente del Padre, de la Madre y de los hijos. Estos ingredientes son muy importantes, hermanos, si nosotros queremos decir, mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en el unigénito, aquel que se entregó por nosotros. Y no solamente creer, tenemos que obedecer el Evangelio. Tenemos que volver a nacer. Nosotros tomamos el tiempo claramente para sentarnos con nuestros hijos y enseñarles lo que es el Evangelio. Hay que ponernos a pensar esto. Son ingredientes, hermanos, que se tienen que restaurar. Nosotros claramente tenemos que enseñarles que Cristo es el único medio de salvación. Hechos capítulo 4, versículo 17. Tiene que haber esto en nuestro hogar. Tenemos que tener una misma mente en cuanto a Dios. Tenemos que tener una misma mente en cuanto al Hijo de Dios, que es Cristo. Para nosotros poder promover la unidad, hermanos, en nuestro hogar, una unidad en Cristo, tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Y si ustedes recuerdan, si van conmigo, ahí en Juan, capítulo 17, recordando la oración de nuestro Señor Jesucristo, claramente podemos ver que este es un factor muy importante para nuestro Señor Jesucristo, la unidad. Porque aquí en el capítulo 17, versículo 20 al 21, nuestro Señor Jesucristo dice: mas no ruego solamente, en cuanto Él estaba pidiendo por los discípulos. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por ¿quién? Por los que han de creer en ¿quién? En mi palabra, por ellos. Estaba orando por todos nosotros. ¿Y qué estaba pidiendo nuestro Señor Jesucristo? Para que todos sean ¿qué? Uno. Esta es la unidad. Uno. Así como ¿quién? Como tú y yo, oh Padre. Podemos ver, hermanos y amigos, la importancia de la unidad. La importancia de la unidad que debe haber. Tenemos que ser uno, porque Dios y Cristo son uno. Y esto es muy importante de entender. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores ¿de quién? De mí, así como yo de Cristo. Y si nosotros, hermanos, promovemos la unidad en Cristo, nosotros imitaremos a Cristo. ¿Y a quién quieren que va a imitar nuestra familia? A Cristo. A Cristo. Porque no solamente le vamos a enseñar con palabras, sino que le vamos a enseñar con hechos, hermanos. Con hechos. He aquí un factor muy grande y muy importante que hay en una gran necesidad en la iglesia. No solamente se trata de pararse en el púlpito, se trata de explicar la palabra, sino se trata de mostrarla con ejemplos. Y para que nuestra familia sea unida, nosotros tenemos que ser el ejemplo para ellos. Por eso claramente dice: tú, y luego ¿quién? Tus hijos. Y luego ¿quién? Los hijos de tus hijos. Mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo, teniendo una misma mente y teniendo un mismo parecer. Claramente sabemos que el apóstol Pablo estaba hablando aquí en cuanto a aquel problema que había entre ellos en la iglesia de la unidad. Pero esto es un factor muy grande para nosotros, que tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer también. Nosotros, hermanos, tenemos que creer en Dios, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que tomar la palabra de Dios, tenemos que practicar la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer el Evangelio. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que confesarle como Hijo de Dios. Venir a las aguas de bautismo para ser lavados por medio de la sangre. Y esto es muy importante, que nosotros como familia compartamos esta plática, hermanos. Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, cuando nosotros decimos que tenemos una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, cuando nosotros decimos que tenemos una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo,
entonces nosotros vamos a comprender que vamos a tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la iglesia. Porque todo esto va junto, hermanos. Todo esto está junto. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos a Cristo, también nosotros entendemos la importancia de la iglesia. Siendo, hermanos, que nosotros podemos promover la unidad como iglesia, porque ¿qué creen? Si nosotros somos cristianos, papá, mamá y algunos hijos adolescentes, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia, hermanos. Entonces tenemos que tener en mente esto. Nosotros, para promover la unidad, tenemos que entender claramente el plan redentor de nuestro Dios. El apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, claramente le dice que ¿qué cosa? Que nosotros ya estábamos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y eso la familia lo tiene que entender, hermanos. Una cosa muy importante a recordar, que nuestros hijos están creciendo, lamentablemente, en un mundo de inmoralidad, un mundo cruel, y se está levantando nuevamente otra generación que no conoce a Dios, hermanos. Otra generación que no conoce a Dios. Entonces, si nosotros no nos esforzamos a enseñarles en cuanto a Dios, si nosotros no nos esforzamos a enseñarles en cuanto a Cristo, si nosotros no les enseñamos la importancia en cuanto a la iglesia, esta generación nuevamente se va a levantar y no está conociendo a Dios. Yo y mi casa promoveremos la unidad en Cristo. ¿Cuál unidad? Bueno, claramente, hermanos, acompáñenme allí a Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 1 al 6. Aquí el apóstol Pablo le ruega a la hermandad por aquella unidad. Les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y luego aquí vienen factores muy importantes: soportándoos con paciencia, ¿quién? Los unos a los otros en amor. En amor. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? Dice Pablo, la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad es muy importante. Pero para que haya la unidad, aquí claramente tenemos que tener en mente y el mismo pensamiento en cuanto a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza, un Dios y Padre de todos. Esto claramente, hermanos, al entender la importancia en la cual está hablando el apóstol Pablo de la unidad hacia la iglesia, nos va a ayudar a nosotros individualmente en nuestro hogar a promover la unidad en Cristo. Es muy importante que entendamos esto. Mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la iglesia. Y al comprender esto, vamos a comprender claramente lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículo 4. ¿Qué cosa escribe? Esposas, estar sujetas a sus maridos, maridos, amar
a sus mujeres como sus propios cuerpos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no aspiréis a vuestros hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 20 también explica lo mismo. Cuando nosotros, hermanos, comprendemos esto y nosotros tenemos temor a Dios, como dice el proverbista, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando nosotros comprendemos estos ingredientes, vamos a volver a restaurar el amor cristiano, el amor en el hogar, y vamos a poder nosotros promover la unidad en Cristo. Con gran gozo vamos a decir nosotros, mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a decir, lo vamos a probar, lo vamos a comprobar. Ahora sí, hermanos, hay que tener esto en mente. Si nosotros comprendimos el mensaje que Dios nos dio en esta tarde, podemos comprender ahora lo que Josué claramente dijo en Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué dijo con gran firmeza Josué esto? Porque él, su esposa, sus hijos y hasta sus sirvientes, hermanos, estaban unidos ¿en qué? En una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios. Hermano y amigo, espero que la lección en esta tarde haya sido de gran beneficio para todos nosotros, siendo que este consejo es consejo de Dios. Este consejo es para nosotros, para volver a restaurar lo que se ha perdido. Hay familias, hermanos, que nuestros hijos tal vez no están en la iglesia. Necesitamos restaurar. Necesitamos volver a estos rudimentos. Enseñarlos ¿a quién? A nosotros mismos primeramente, nuevamente. Y luego hay que volver a restaurar a nuestros hijos. Hay que volverlos a regresar al camino de Dios. ¿Para qué? Para que la generación que sigue, que son los hijos de nuestros hijos, grandemente no van a estar fuera del camino de Dios, sino dentro, donde pertenece, dándole la honra y la gloria a Dios. Mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo. Espero, hermanos, que usted esté haciendo este trabajo. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de iniciar. Gracias por su tiempo, gracias queridos oyentes de unasolafé.org, que el Señor les bendiga.